Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen. Les saluda el Padre Antonio Carpena desde el Seminario Santa María de las Gracias de Honduras. Hoy, jueves 3 de octubre, pasada las 10:30 de la mañana, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, una hora menos en las Islas Canarias, nos disponemos a comenzar un nuevo programa con todos ustedes. Saludamos al técnico de sonido, Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. No se vayan, que enseguida comenzamos. Queridos oyentes, jueves 3 de octubre, hoy celebramos, litúrgicamente hablando, a un santo poco conocido, un santo español. Fue el segundo sucesor de San Ignacio de Loyola en la Compañía de Jesús. Estamos hablando de San Francisco de Borja, y el apellido Borja o Borgia, según los libros donde se lea o donde se busque, es un apellido un poco discutido. ¿Por qué? Porque tuvo ascendientes que tuvieron relevancia importante dentro de la jerarquía de la Iglesia, pues que no vivieron de una vida moralmente correcta. Pero Francisco de Borja fue un hombre que supo superar las tentaciones de la vida, las dificultades, y supo fijar su mirada plenamente en Jesucristo y hacer de él su columna central de la vida. Como les decía, queridos oyentes de Radio María, la familia española Borja o Borgia, de la que proviene San Francisco, el santo que hoy celebramos, se hizo célebre sobre todo cuando Alfonso Borgia fue elegido papa con el nombre de Calixto III, y luego otro Borgia fue nombrado también pontífice, papa, con el nombre de Alejandro VI, que sería el abuelo de San Francisco de Borja. Y sí, no nos estamos equivocando, el abuelo, porque Alejandro VI, antes de ser pontífice, había tenido 4 hijos, y uno de ellos fue el padre del santo que hoy celebramos, San Francisco de Borja. Además, Alejandro VI fue obispo de la diócesis de Cartagena, en España. Ellos son ascendientes de la ciudad valenciana de Gandía. Francisco de Borja, como les decíamos, era nieto del Papa Alejandro VI por parte de padre, y además era de una familia aristócrata, de una familia de alta alcurnia importante. Era nieto del rey Fernando de Aragón por parte de la madre, es decir, el esposo de Isabel la Católica, y primo del emperador Carlos V e hijo del duque de Gandía. Así que se le podría haber subido a la cabeza un poquito la posición, el lugar donde se encontraba, pero poco a poco el Señor fue mostrándole el camino adecuado y correcto para seguir en su propia vida, para tener ese encuentro personal y hacer un antes y un después en su vida. En su familia se preocuparon porque el joven Francisco de Borja recibiera la mejor educación posible, lo normal. Todas las familias quieren lo mejor para sus hijos, y si tienen medios, los ponen para que se pueda llevar a cabo. Y fue enviado a la corte del emperador para que allí aprendiera el arte de gobernar. Y esto le fue al Francisco de Borja de gran utilidad, sobre todo para los cargos que tuvo que desempeñar mucho más tarde. Francisco de Borja contrajo matrimonio con Leonor de Castro, una joven de la corte del emperador. Ella era de origen portugués y tuvo nada más y nada menos que 6 hijos. Su matrimonio duró 17 años y fue, sobre todo lo que cuentan, un modelo de armonía y de fidelidad, un buen padre, un buen esposo
que supo pues actuar como le correspondía. Pasado el tiempo, el emperador Carlos V lo nombró virrey de Cataluña, con capital en Barcelona, región que estaba en gran desorden y con muchas pandillas de asaltantes. Parece que estamos leyendo cosas que pasan hoy día, pero no, pasaban ya en el siglo XVI. Francisco de Borja puso en orden prontamente su vida y demostró tener grandes cualidades para gobernar. Más tarde, cuando sea superior de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, dirá él por sus propios labios: el haber sido gobernador de Cataluña me fue muy útil, porque allá aprendí a tomar decisiones importantes, a hacer de mediador entre los que se atacan unos a otros y a ver los asuntos desde dos puntos de vista, del que ataca y del que es atacado. Fue un hombre sabio, un hombre emprendedor, un hombre que no supo de ponerse solamente de un lado, sino comprender con empatía a ambas partes. La reina de España era especialmente hermosa en aquella época, pero murió en plena juventud. Y Francisco de Borja fue el encargado de hacer llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada, en la ciudad de Granada. Y esto supuso un antes y un después en su vida que lo marcaría completamente. Este viaje de Francisco de Borja duró varios días y al llegar a su destino abrieron el ataúd de la reina de España para constatar que así era el cadáver de la reina, que no era otra persona. Pero en aquel momento el rostro de la difunta reina apareció tan descompuesto y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió. Francisco vio pues otra imagen distinta a la que había visto en vida, hasta el fondo de que su alma pues se conmovió completamente y se propuso firmemente, con esa famosa frase que marcará la vida de Francisco de Borja: ya nunca más me dedicaré a servir a jefes que se me van a morir. Y en adelante Francisco de Borja se propone dedicarse a servir únicamente a Cristo Jesús, que Él vive para siempre, no muere, es inmortal. Y es que Francisco de Borja había hecho de la reina de España un ídolo, como un semidios, y que fácilmente también nosotros en nuestra vida a veces podemos caer en ese error, pues con alguna figura política, con alguna figura incluso religiosa, o alguna figura del cine, de la música. Y a veces somos capaces de hacer cualquier cosa y Francisco de Borja nos muestra que todo se pasa, que solamente podemos poner nuestra confianza en lo que permanece para siempre, en lo que es eterno, en lo que nos va a acompañar en el cielo, y ese es solamente Jesús. Y es que, como les decía, la muerte de la reina fue un antes y un después en la vida de Francisco de Borja. La gente empezó a notarlo claramente y a notar que la vida y el comportamiento del virrey Francisco de Borja cambiaban de manera sorprendente. Ya no le interesaban las fiestas mundanas, que antes ponía pues mucha confianza, sino que a partir de ahora asistía con más piedad y con más entrega y asiduidad a los actos religiosos. Ya no iba a las cacerías y a los bailes, sino que iba a visitar a pobres y iba a charlar con religiosos y sacerdotes para instruirse interiormente. Un obispo escribía de él en ese tiempo: Don Francisco es modelo de gobernante y de caballero admirable. Es un hombre verdaderamente humilde y sumamente bondadoso, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados. Nada le agrada tanto como la compañía de sacerdotes y religiosos. Que esto lo diga un obispo, pues es verdaderamente importante. Que lo diga otra persona, pero que lo diga un obispo que es un hombre de Dios y que tiene al gobierno una diócesis, pues es de destacar en la vida de Francisco de Borja. Algunos criticaban diciendo que un gobernador no debía ser tan piadoso,
pero la mayor parte de las personas estaban muy contentas al verlo tan fervoroso y lleno de sus virtudes. Y es que eso es lo que echamos de menos hoy día, yo creo que muchos políticos. Es verdad que hay que separar la religión de la política, de que no puede ir las dos cosas de la mano, pero un político tiene que actuar con conciencia recta. Y un político, si es católico, sabe que hay ciertos valores, principios que son irrenunciables, de los que no puede taparse los ojos ni taparse la nariz. Entonces, estamos hoy día pues acostumbrados a muchos políticos de mayoría mediocre, que se dicen católicos pero no actúan como tal y que abren la mano, pues a pecados muy graves como el aborto, la eutanasia, la persecución religiosa y tantas otras situaciones que no se deberían permitir, sino que un católico debe ser de los pies a la cabeza. Y si es político, como si es médico, como si es sacerdote, como si es un padre de familia, debe de vestirse de esa manera. Por eso que me viene a la cabeza ahora también cuando el rey Balduino de Bélgica hace unos años que le obligaron a firmar la ley del aborto y él dijo que no, que abdicaba de su trono con el peligro de poder perder la corona en Bélgica para no firmar esa ley, y públicamente habló de que él era católico y se lo impidía su conciencia. Pues ojalá, yo pido al Señor y al Espíritu Santo que derrame su Espíritu Santo sobre nuestros políticos para que gobiernen, legislen, buscando siempre el bien común, el bien de todas las personas, no buscando intereses personales, porque de todo eso Dios va a pedir cuentas el día de mañana, cómo hayamos actuado y cómo hayamos orientado a las personas que tenemos a nuestro cargo. Vamos a seguir, queridos oyentes, hablando de Francisco de Borja. Y es que el virrey Francisco de Borja, gobernador, empezaba a cambiar su vida, empezaba a vivir pues una vida de piedad y de sencillez cada vez más cercana y humilde a los ojos del Señor. Y ocurrió también otro hecho importante en su vida. Decíamos anteriormente que Francisco de Borja estaba casado con la señora Leonor de Portugal, también de la alta sociedad. Y en 1546 se quedó viudo, murió su esposa. Desde entonces ya Francisco de Borja no pensó sino en hacerse religioso y sacerdote. Lo primero que hizo Francisco de Borja fue escribir a San Ignacio de Loyola, pidiendo que lo admitiera como jesuita. Claro está que San Ignacio de Loyola le respondió que sí lo admitía, pero que antes se dedicara a terminar la educación de sus hijos y que aprovechara pues este tiempo para asistir a la universidad y obtener el grado en teología y ser una persona mucho más instruida. No podía hacerse Francisco de Borja sacerdote y a sus hijos dejarlos desamparados. Hoy día yo también conozco varios sacerdotes que anteriormente a la vida sacerdotal pues han estado casados, han quedado viudos y hasta que sus hijos no han sido mayores de edad y no se han valido por sí mismos, no han podido ordenarse sacerdotes. Y así fue como lo hizo puntualmente Francisco de Borja. San Ignacio de Loyola le escribió recomendándole que no le contara a la gente semejante noticia tan inesperada, porque el mundo no tiene orejas pues para oír tal estruendo, porque era una bomba esa noticia que iba a suponer que Francisco de Borja renunciara al mundo de boato, al mundo en el cual vivía de comodidad y de tenerlo todo para hacerse pobre y para hacerse religioso y jesuita y ponerse al servicio de los más pobres. Ya en 1551, después de dejar Francisco de Borja a sus hijos, a todos en buenas posiciones y herederos de sus muchos bienes, fue ordenado como sacerdote jesuita. Esa fue la noticia del año, como decía anteriormente. Fue un boom, fue una bomba en la sociedad y en la época, que el duque de Gandía y gobernador de Barcelona lo dejara todo y se hiciera religioso y se ordenara además sacerdote, pues
supuso pues mucha admiración por un lado, también críticas por otro, pero hizo mucho bien y que la gente se cuestionara tanto del porqué de la vida de San Francisco de Borja, de que solamente Dios era capaz de saciar su vida por completo. El gentío que asistió a su primera misa dicen que fue extraordinario y tuvo que celebrarse en una plaza porque era incapaz de contenerse todos ellos dentro de una iglesia. Ya en 1554 fue nombrado por San Ignacio como superior de los jesuitas en España. Dicen que él fue propiamente el propagador de dicha comunidad en las tierras españolas, porque Ignacio estaba en Roma. Con sus cualidades de mando, organizó muy sabiamente a sus religiosos y empezó a enviar misioneros sobre todo a América. El número de casas de su congregación creció admirablemente. Vamos a hacer una breve pausa, queridos oyentes, en este programa del Dios de cada día en el que estamos hablando de San Francisco de Borja. Ahora continuamos con esta apasionante historia de amor que el Señor hizo con Francisco de Borja. Le vamos a dejar la canción de una cantante católica nueva que ha surgido, que está comenzando. Ella es de Argentina, como Atenas, como Verónica Sanfilippo, como tantas cantautoras católicas buenas que están saliendo hoy día. Y además de ese país, que he escuchado algunas canciones y de verdad me han gustado mucho y quería compartirlas con ustedes para que también vayan conociéndola. Tiene toda su música en YouTube, se llama Aldana Canale y la canción se llama En ti confío. Jesús, confío en ti, confío, en ti confío, Jesús, confío en ti, Jesús, confío, Jesús, confío en ti, confío, Jesús, confío en ti, Jesús, confío, Jesús, confío en ti, confío, Jesús, confío en ti, Jesús, confío, Jesús, confío en ti, confío, Jesús, confío en ti, Jesús, confío. Queridos oyentes, regresamos de escuchar la canción En ti confío de Aldana Canale. Seguro que no les ha defraudado, les ha encantado. Continuamos hablando del santo que hoy celebramos, día 3 de octubre, San Francisco de Borja. Pues estábamos comentando pues que se hizo sacerdote, fue nombrado por Ignacio de Loyola superior de los jesuitas en España y empezó a enviar misioneros a América. Y lo primero que se propuso Francisco de Borja fue dominar su cuerpo por medio de fuertes sacrificios, sobre todo en el comer y beber y en el descanso. Francisco de Borja era gordo y era robusto y llegó a adelgazar de una manera impresionante. Se lo propuso y lo pudo conseguir. Al final de su vida dirá que al principio de su vida religiosa y de su sacerdocio exageró demasiado sus mortificaciones y que llegaron en muchas ocasiones a debilitar su salud seriamente. Otro de sus grandes sacrificios consistió en dominar su orgullo. Los primeros años de su vida religiosa, los superiores lo humillaron más de lo ordinario para probar si en verdad tenía vocación. A él, que había sido duque y gobernador, le asignaron en la comunidad el oficio de ayudante de cocinero, de ser todo un duque, de ser todo un virrey, de tener la posición de estar en el palacio con familia de emperadores, de papas, y lo ponen de ayudante de cocinero. Y de verdad que superó la prueba con creces, y su oficio sobre todo consistía
en acarrear el agua y la leña, en encender la estufa y barrer la cocina. Cuando se le partía algún plato o cometía algún error al servir en el comedor, tenía que pedir perdón públicamente de rodillas delante de todos, y jamás, dicen, se le oyó una voz de queja o protesta. Sabía que si no dominaba su orgullo, nunca llegaría a la santidad. Una vez el médico le dijo al hacerle una curación dolorosa: «Lo que siento es que, Su Excelencia, esto le va a doler». ¿Y qué respondió Francisco de Borja? Pues que lo que él sentía era que el médico le llamara Su Excelencia, siendo él un pobre pecador. ¿Verdad que hay que ser humilde para decir esas cosas? Cuando la gente lo aplaudía o hablaba muy bien de él, se estremecía de temor. Un día afirmaba: «Soy tan pecador que el único sitio que me merezco es el infierno». A otro le decía: «Busqué un puesto propio para mí en la Biblia y vi que el único que me atrevería a ocupar sería a los pies de Judas el traidor. Pero no lo pude ocupar porque ahí estaba Jesús lavándole los pies». Así de humildes son los santos, decía Francisco de Borja. Al morir San Ignacio de Loyola, lo reemplazó el padre Laínez. Y al morir los jesuitas nombraron como superior general de la Compañía de Jesús a San Francisco de Borja. Durante los 7 años que ocupó este altísimo cargo, se dedicó con gran actividad a su oficio, que ha sido llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. Por todas partes aparecieron casas y obras de su comunidad. Además, mandó misioneros a los más diversos países del mundo. El Papa y los cardenales lo querían muchísimo y sentían por él una gran admiración. Organizó muy sabiamente los noviciados para sus religiosos y con su experiencia de gobernante, antes de ser sacerdote, dio a la Compañía de Jesús una organización admirable, digna de ver. El sumo pontífice, el Papa, envió su embajador a España y Portugal a arreglar asuntos muy difíciles. ¿Y qué hizo? Mandó a San Francisco de Borja que lo acompañara. La embajada fue un fracaso, pero por todas partes las gentes lo aclamaron como el Santo Duque y sus sermones producían muchas conversiones. Al volver a Roma, se sintió el pobre San Francisco de Borja muy debilitado. Se había esforzado casi en exceso por cumplir todos sus deberes y se había desgastado totalmente. Y el 30 de septiembre de 1572 entregó su alma a Dios. Uno de los que trataron con él exclamó al saber la noticia de su muerte: «Este fue uno de los hombres más buenos, más amables y más notables que ha pisado nuestro pobre mundo». Pues, queridos oyentes, hemos escuchado hoy la historia de este santo que hoy la Iglesia celebra, español, Francisco de Borja, valenciano, segundo sucesor de San Ignacio en la Compañía de Jesús. Les vamos a dejar con otra canción de Aldana Canale, Gracias, Señor. Damos gracias a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Nos despedimos enviándoles la bendición del Señor y nos emplazamos para un próximo programa, dejándole las redes sociales de este servidor, en Twitter y en Instagram, @FaderCarpena, en YouTube y en Facebook, Padre Antonio Carpena López. Que Dios les bendiga y hasta un próximo programa. Por la luz que asoma y despierta mi alma, gracias Señor. Por la suave brisa que sopla y trae calma, gracias Señor. Cada amanecer me regalas, cada
Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.